Capítulo primero. Una alarma incómoda. Ha salido la fumata blanca. Desde el corazón de la cristiandad se propaga al mundo una noticia providencial misteriosa al mismo tiempo. Se ilumina el balcón de la logia de San Pedro en el Vaticano, y la conmoción crece. ¿Quién será el nuevo papa?, se preguntan todos. También en la lejana Moscú, los líderes comunistas se dan cita en torno al anciano Brezhnev, en espera de aquel gran acontecimiento. Entonces se escucha un pronunciamiento inesperado: Eminentissimum Carolum Cardinalem Wojtyła, y de inmediato se alzan las voces entre ovaciones de la muchedumbre eufórica que abarrota la plaza de San Pedro aquella tarde. Es un polaco, es un polaco, mientras en el Kremlin, en Moscú, bulle ya la desesperación. ¿Cómo es esto posible? Y es que la señal no podía ser más significativa. Un hombre venido de los dominios del telón de acero, relativamente joven y lleno de vigor, venía ahora a perturbar el gran sueño del universalismo soviético. Y en efecto, esta alarma, producida el 16 de octubre de 1978, descontroló súbitamente los ánimos del mundo marxista. Pero, ¿cuál era la razón? Ante este nuevo desafío, Moscú buscó intensificar por todas las vías posibles la política marxista, sobre todo desde el terreno ya ganado en algunos sectores de la Iglesia en América Latina, la llamada Iglesia Popular, así como también en la Europa del Este mediante la agencia PAX, un organismo de investigación secreta que ha creado en los años 70 para manipular a la Iglesia, cuando precisamente se hablaba de un diálogo pacífico. Pero pronto sus afanes se vieron poco correspondidos, pues al comenzar el año 1979, Estados Unidos decidió establecer relaciones diplomáticas con el Vaticano, y esto para la entera Unión Soviética significaba una alianza entre su más grande enemigo, Estados Unidos, y la institución que hasta el momento parecía cada vez más una presa fácil de la conquista marxista, la Iglesia Católica. Pero lo que quizá más exasperó a los soviéticos fue la confirmación del primer viaje del nuevo Papa a México, que era su emblemático objetivo de asalto. Inmediatamente, Augusto Brezhnev, como si se tratara de una provocación, envió una carta en tono de alerta al presidente José López Portillo, que era un gran simpatizante de la causa revolucionaria marxista. En esta carta le aconsejaba declinarse de recibir al pontífice, pero las circunstancias se precipitaron, pues la devota esposa del presidente consiguió persuadirlo favorablemente, y así fue como el Papa Wojtyła emprendió su primera movida de ataque al comunismo. Se trataba de una visita de suma importancia. Allí en México, el representante de Cristo se enfrentaba ante un enemigo que, aun presente todavía en estado embrionario, amenazaba ya con consolidarse. Este enemigo, camuflado bajo el inicuo nombre de Teología de la Liberación, no era otra cosa que el marxismo infiltrado en la Iglesia y en el gobierno del país, bajo las coordenadas mismas de Moscú. Y el movimiento pretendía, en nombre de una justicia evangélica, instaurar nada menos que la dictadura del proletariado, para constituirse así en un satélite más de la Unión Soviética. Por ello, el Papa se dispuso desde el inicio de su viaje a poner en guardia contra el enemigo a los obispos reunidos en Puebla para la celebración de la Conferencia del Episcopado Latinoamericano, marcando con claridad las orientaciones que competían a los ministros de la Iglesia en materia social. Les decía que la verdad de Dios, que trae consigo el principio de la liberación del hombre, es la única clave en ofrecer una base sólida para una praxis adecuada. Quiso también dirigirse a los empresarios y obreros de la ciudad de Monterrey, el punto industrial más importante del país, donde hizo una llamada a la solidaridad y a la justicia, señalándolas como los pilares sobre los cuales construir un desarrollo socioeconómico integral. Y fue aquí también en Monterrey donde hizo una severa alusión a los excesos y estragos de las ideologías materialistas, en contraposición con la postura auténtica del cristiano al respecto. Pero el aspecto que mejor puso de relieve el éxito de la estrategia papal en México fue sin duda el entusiasmo manifestado por el pueblo mexicano ante la presencia, por primera vez en su historia, del príncipe de la Iglesia en su suelo. Constatándolo, el Papa buscó por su parte mostrarse sumamente cercano a las personas, y así regresó a Roma, tras haber abastecido al clero y a los fieles de la nación, como un general a su ejército, de municiones para resistir y defenderse de los ataques del enemigo comunista. Pero ni Leonid Brezhnev como tampoco sus vasallos jerarcas se dieron por vencidos. Tenían un plan listo que pusieron en marcha tan pronto como percibieron el liderazgo de Juan Pablo II, que desde entonces comenzó a hacerse sentir en todo el mundo. En una sala secreta del Kremlin, los líderes comunistas firmaron en común acuerdo una campaña a favor del desprestigio del Papa,